WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Se la denominó la Segunda Roma. Una gran ciudad entre Europa y Asia y su vasto imperio que resguardaría la cultura greco-romana y la transmitiría a Occidente cuando la misma Roma estuviera bajo el dominio de los bárbaros. El Imperio Bizantino hoy en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. El poder del Imperio Romano del Oeste duró 5 siglos. El poder de Babilonia y Asiria bastante menos. El Imperio Persa demoró 3 siglos antes que Alejandro terminara con él. Y el Imperio Británico duró unos 2 siglos. Pero el Imperio Bizantino sobrevivió mucho más que cualquiera de ellos. Solamente Egipto lo superó. La palabra bizantino viene de Bizancio, la vieja ciudad griega sobre el Bósforo, donde luego se asentó Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Los bizantinos denominaban Rumania sus tierras y se decían a sí mismos romanos. Y su imperio fue durante muchos siglos la única potencia civilizada en toda Europa. Así como atribuimos a Augusto la creación del Imperio Romano, del mismo modo atribuimos la creación del Imperio Bizantino, que fue la Segunda Roma, a Constantino el Grande, quien trasladó la capital del imperio a la ciudad que llevaría su nombre, y quien hizo del imperio un imperio cristiano, y del emperador un ser tocado por la mano de Dios. El Imperio Bizantino copió y preservó gran parte del arte clásico y la literatura de la ley romana que hemos heredado. Y la importancia del imperio para la Europa occidental es aún mayor porque fueron los misioneros bizantinos y el prestigio bizantino los que civilizaron y cristianizaron a los esclavos de Occidente, desde el Báltico hasta los Balcanes, y aún más allá. Por ejemplo, esta medalla esmaltada del siglo XI es originaria de Georgia, que ahora forma parte de la Unión Soviética. Constantinopla comenzó a ser capital del Imperio Romano en el año 330 y sobrevivió hasta 1453, cuando la conquista turca puso término a una tradición imperial y comenzó dándole el nuevo nombre de Estambul. Pero fue un largo camino el que recorrió mientras duró. Durante estos más de 1000 años, los bizantinos conquistaron y perdieron varios imperios. En el siglo VI se recuperó de los godos el imperio balcánico. Se creó un imperio mediterráneo luego de una larga y dura guerra, también contra los godos. Y se reconquistó de los vándalos el imperio africano. Pero el imperio africano y gran parte del Medio Oriente se perdieron con los árabes en el siglo VII. La mayor parte del imperio mediterráneo se perdió más o menos en una misma época, y el resto entrando en el siglo XI. Y el imperio balcánico se perdió y recuperó parcialmente en el siglo IX.
El problema de Constantinopla, representado aquí como una figura clásica, fue que su tradición era romana. Podemos afirmar que esto es romano debido al yelmo y a la vestimenta militar. El sueño imperial de Constantinopla era el del antiguo imperio mediterráneo romano, que no estaba en buena posición para gobernar, si tenemos en cuenta los problemas de tiempo y escala, que aún para Roma eran demasiado difíciles de manejar. Una nave promedio demoraba de 1 a 2 semanas para cruzar el Mediterráneo de norte a sur, 15 días desde Constantinopla hasta Alejandría, pero demoraba tanto como 2 o 3 meses de este a oeste, por ejemplo, desde Creta hasta Cartago o Cádiz. Así que eran muchos los obstáculos para la realización de las ambiciones imperiales bizantinas. En el siglo VI, cuando el emperador Justiniano, que aquí vemos, recuperó a Italia de los godos y África del Norte de los vándalos, agotó los recursos de Bizancio, arruinando además la economía de Italia y perdiendo gran parte de su población. De modo que no fue accidental que el imperio bizantino alcanzara su nivel más alto al tornarse más pequeño y más defendible entre los siglos VIII y XII. Había sobrevivido a nuevas series de invasiones bárbaras igualmente importantes y había perdido posesiones distantes del centro que ganaron los árabes y los eslavos, con lo cual se había vuelto más compacto. Sin embargo, por más que perdió esos territorios, Constantinopla continuó siendo lo que es hoy París o Nueva York, la ciudad principal en lujos, moda, cultura, también la ciudad del pecado, la corrupción y la tentación material, todo lo cual, se mire como se mire, no es poco logro. La ciudad estaba construida en una alta península del Bósforo, donde Europa está muy cerca de la costa asiática. Emplazada entre Europa y Asia, Constantinopla era una encrucijada por excelencia. Comandaba la ruta desde el Cáucaso y las estepas hasta el Mediterráneo, y también la ruta desde el valle del Danubio hasta el valle del Éufrates. Los Balcanes eran algo así como la parte de atrás. Asia Menor estaba justo del otro lado del agua, y más allá estaban Siria y la Mesopotamia. De modo que Constantinopla estaba perfectamente situada para servir como capital de un reino que unía Oriente y Occidente, que conectaba la cultura greco-romana con el cristianismo y con la civilización oriental. Y su historia es en verdad el puente que nos une con Egipto, al que llegó a gobernar, y con Persia, contra la que combatió y a la que finalmente derrotó, y hasta con Alejandro Magno, cuyo título de Basilea o rey real adoptaron los bizantinos para sus propios soberanos. Durante siglos, Constantinopla fue el repositorio de la cultura griega y romana y de la tradición de años anteriores, procedente de Egipto, Babilonia, Atenas, Roma y Jerusalén. Nuestra civilización no sería tal cual es hoy si la ciudad de Constantino no hubiese permitido transmitir estas tradiciones, transmitir el latín de Roma y el griego de Atenas, las habilidades, las artes, el pensamiento, las memorias, a los bárbaros de Occidente y a sus sucesores gradualmente civilizados. De modo que la supervivencia de la ciudad fue decisiva, pues ayudó a crear nuestro pasado. Quizás el factor más importante de esta supervivencia fue la convicción de que el imperio había sido ordenado por Dios y de que Dios protegía al imperio y a sus benditos representantes. Por otra parte,
Esta misma creencia religiosa, que se remonta mucho tiempo atrás, explica el tradicionalismo y el gran conservadorismo de Bizancio. Si un Estado se ha fundado por voluntad de Dios, ¿para qué innovar? Un soberano bizantino podría ser destronado, y bien sabe Dios que los hubo bastantes, por homicidio, como aquí vemos, o revoluciones palaciegas, o rebeliones en la ciudad. Pero un cambio de emperador no significaba cambio de política, excepto en detalles menores, porque cambiarla habría sido algo así como cambiar de fe. Y así, con el beneplácito seguro del cielo, el soberano bizantino y su Estado eran ambos defensores de la fe. La concentración de la autoridad total en manos del representante de Dios, como el emperador representado aquí, era en sí una gran fuente de fuerza. En el oeste, los hombres vivían bajo muchos sistemas legales diferentes: la ley tribal, la ley local, la ley señorial y la ley del Estado central o pseudo-Estado central. Libraron una continua batalla para ser admitidos desde el campo, desde las provincias. Esa batalla duró siglos y no lograron establecerse realmente hasta épocas bastante recientes. Aquí, por ejemplo, estaban los grandes terratenientes de la Italia del siglo VI, quienes eran la imagen de la ley. Pero en el Oriente solo había una ley, y esa ley romana emanaba de una única fuente, el soberano. Hasta las decisiones de los concilios de la Iglesia requerían la aprobación del emperador. A esto se lo denominó césaropapismo, un sistema político en el que el jefe de Estado es también amo de la Iglesia. Y el patriarca, el obispo de Constantinopla, vivió a la sombra del palacio imperial. Cuando murió Constantino en el año 337, con su heredero lejos de Constantinopla, los restos embalsamados del emperador fallecido continuaron gobernando el imperio durante todo el verano, el otoño y el invierno, mientras los cortesanos le leían mensajes, los ministros preparaban informes y los cortesanos solicitaban audiencias con este. Es importante comprender, no obstante, que hasta esta macabra imagen de un cadáver gobernante tuvo sus raíces en un extenso pasado. Fue simplemente el triunfo de la imagen helénica de la excelsa posición del emperador, una imagen que se había establecido en el Oriente desde épocas de Alejandro, que los romanos habían demorado cierto tiempo en adoptar, pero que el emperador Diocleciano explícitamente reivindicó en Roma a fines del siglo III. Y fue muy útil, ya que le otorgó al imperio bizantino una especie de autoridad y estabilidad que el viejo imperio unificado jamás tuvo. Ya no importaba si el emperador era electo, o si había nacido con dignidad real, o si había usurpado ese poder, porque su trono descansaba sobre bases más sólidas que las que podrían otorgarle los procesos mundiales. Era el elegido de Dios, desde su nacimiento hasta cumplir la voluntad del cielo. Y como los bizantinos creían que el ascenso al gobierno provenía únicamente de Dios, el trono estaba a disposición de quien quiera que fuese, campesinos o nobles, estudiantes o ignorantes. La única condición era que el soberano fuese un cristiano ortodoxo. León I, en el siglo V, había sido carnicero.
El pueblo de Constantinopla solía señalar el puesto donde éste y su esposa habían vendido carne. Justino I, en el siglo VI, había sido porquerizo en el campo, y cuando entró por primera vez en la capital, lo hizo descalzo y con un fardo sobre la espalda. Más tarde, su sobrino abandonó el pueblo natal para reunirse con él. Su nombre era Justiniano y fue emperador en el año 527. Focio, que gobernó en el siglo VII, era un simple centurión. León III, en el siglo VIII, hacía tareas ocasionales. Basilio I, en el siglo IX, campesino, probablemente un pastor de Macedonia. Y Miguel IV, en el siglo XI, era un sirviente de Paflagonia, a orillas del Mar Muerto. Pero una vez que un hombre se convertía en emperador, no había ningún método constitucional por medio del cual pudiese ser depuesto, excepto una revolución exitosa. Y aquí otra vez el factor éxito le ponía el sello de beneplácito divino al hombre que, en caso de perder, sería un simple usurpador y sería castigado con el peor rigor. Los bizantinos sabían que Jehová había transferido su favor de Saúl a David. Ellos creían que Dios podía retirar su apoyo a cualquier soberano y que ellos lo sabrían cuando el soberano fuese derrocado. Y con esta creencia, la revolución se incorporó al cuerpo de práctica constitucional. Como dijo el historiador alemán Mommsen, el gobierno romano fue una autocracia templada por el derecho legal de la revolución. De los 88 emperadores que gobernaron en Bizancio durante 11 siglos, más de un tercio fueron usurpadores y otro tanto murió en forma violenta, con veneno, con armas blancas, o estrangulados, o degollados, o por hambre, o torturados hasta la muerte, o simplemente los dejaban ciegos, lo cual se consideraba más humano. Como resultado, es particularmente importante enfatizar la santidad del emperador, su distancia, su intocabilidad. Cuanto más vulnerable era el emperador, mayores eran los esfuerzos para hacerlo parecer invulnerable. Este es Constantino II y su emperatriz, quienes gobernaron en el siglo IV. Esto es cuando el imperio estuvo más amenazado. En su época y en los siglos III, IV y V, y esto cuando la posición personal del emperador estuvo menos segura. Esto es cuando las ceremonias imperiales se volvieron más rígidas y aumentó la distancia entre el soberano y sus súbditos. En una especie de drama megalómano espectacular, se pone de relieve el poder, disimulando al mismo tiempo las fallas de ese mismo poder. Esto podemos verlo en los mosaicos del emperador Justiniano y de la emperatriz Teodora. Rígidos y espléndidos, rodeados por sus cortesanos, era una pose reminiscente del más alto poder en el cosmos. Aunque era muy importante que el emperador imprimiera en sus súbditos este sentimiento de divinidad que podría ayudar a resguardarlo de un final indigno, igualmente importante era que impresionara a los bárbaros como amigo o adversario. Esto era más factible, ya que los bárbaros eran menos sofisticados. Así que imaginemos la llegada a Constantinopla de un caudillo bárbaro de las estepas, del desierto o de países subdesarrollados de Europa Occidental. Se encuentra dentro de este terrible laberinto de calles y concentración de gente. Los oficiales imperiales se hacen cargo de él,
Lo acompañan todo el día, a toda hora, le muestran todo y finalmente lo llevan al palacio para una audiencia con el emperador. Para entrar en el Salón del Trono pasa por una especie de palacio del Mago de Oz, por un laberinto de pasillos, de mármol y cámaras, con muchos mosaicos y telas de oro, ante largas filas de guardianes de palacio con uniformes blancos, ante grandes multitudes de patricios, obispos, senadores, todo esto combinado con música de órganos y coros de iglesia, con eunucos que a ambos lados lo sostienen de las axilas hasta que finalmente entra en el salón octogonal, donde esta figura silenciosa, rígida, completamente inmóvil, está sentada en un alto trono cubierto por paños color púrpura, siendo el púrpura el color imperial y prohibido para cualquier otro. El mobiliario del salón es muy extraño. Hay leones de oro, buitres de oro, pájaros de oro, posados en árboles de oro. Todo se asemeja a una gloriosa juguetería mecánica consagrada a los animales salvajes. Y todo esto puesto en movimiento por la entrada del caudillo. Los animales abren sus fauces, los pájaros abren sus picos y cantan, los buitres silban, los leones rugen y sacuden el rabo, y mientras tanto el visitante debe postrarse. Cuando se levanta, no puede ver ni al emperador ni al trono. Finalmente descubre que el trono de alguna forma se elevó y que el emperador continúa sentado en este, tieso, como pintado o dibujado, pero ahora usando otras vestimentas que las que tenía un momento antes, y por cierto, demasiado alejado para mantener una conversación. El hombre no solo está impresionado, está confundido, está dominado por este esplendor. Acepta luchar por el Cristo romano y por el imperio. Lo mantendrán felices los obsequios, honores y subsidios. Tal vez hasta le den en matrimonio a una princesa bizantina. Ciertamente le enviarán un obispo, que es súbdito del patriarca de Constantinopla, quien apoyará los intereses imperiales. Los bizantinos y sus emperadores comprendían que la diplomacia era más barata que la guerra, porque si la diplomacia funciona, los enemigos combaten en la guerra por nosotros. Y aun cuando no funcione, ayuda a ganar tiempo. Pero para todo esto se necesitaba dinero, mucho dinero. En el siglo III, recordemos que la administración del Imperio Unido se derrumbó bastante. La inflación hizo que los precios se elevaran tremendamente y la economía del imperio amenazaba retrotraerse al sistema del trueque. Pero luego, en el siglo IV, la reforma restauró el valor del dinero y se restableció la tributación con el fin de mantener a un gobierno burocrático. Esto salvó a Oriente, pero no pudo salvar a Occidente, que retrocedió a una economía de trueque bajo gobernantes bárbaros y que cada vez se debilitó más al no poder pagar para protegerse. La parte del este del imperio, sin embargo, estaba salvaguardada por una firme administración y por una economía estable que sostenía su diplomacia y le permitía pagar a sus soldados con oro. El Oriente, con su facultad de imponer tributos, pudo mantener un ejército y una marina bien adiestrados que podrían proteger al imperio. Para Bizancio la guerra era un asunto bastante serio, de modo que los bizantinos mantuvieron y crearon estrategias y adelantos prácticos de una forma que a los bárbaros y más tarde a los nobles poco les importaban. Los bizantinos crearon disciplinas y tácticas y también armas secretas como el fuego griego,
Una mezcla sobre la base de petróleo, semejante al napalm, que se podía disparar desde las naves y desde las murallas. Resultó ser mortífero contra las flotas árabes y eslavas. Y lograron mucho con poco. Esta medalla conmemora el triunfo del general Belisario, quien durante el reinado de Justiniano reconquistó África del Norte de los vándalos con unos 15.000 hombres e Italia con solo unos 8.000. Hacia el siglo X, el total de las fuerzas militares bizantinas ascendía a lo sumo a 140.000 hombres. Pero había una institución aún más importante que el ejército para la supervivencia y la unidad del imperio bizantino. Y esa era la Iglesia, que ahora se llamaba ortodoxa griega. Griega porque Bizancio había sido una antigua ciudad griega y su sucesora Constantinopla heredó su tradición helénica. Y ortodoxa, porque esta, según opinión propia, era la única que representaba la doctrina correcta. La fe de la Iglesia se convirtió en el vínculo que, en gran medida, tomó el lugar de una nacionalidad común y su posición en la sociedad fue decisiva para el Estado, de un modo en que la Iglesia latina en Roma jamás lo fue. En nuestro próximo programa veremos cómo y por qué. Un proyecto de Annenberg CPB.